Ya entró, ya estás, Jesús. Si quieres hacemos una prueba. Si no, lo que te recomiendo es que dejes la cámara apagada y con el audio a veces funciona un poco mejor. Perdón, Jesús. Yo también voy a apagar mi cámara para que sea más fluida la divulgación. Creo que ahí está. Pues no, creo que no. ¿No ha probado su sonido, Jesús? Sí. No, parece que no nos oye, ¿no? No, parece que no. Creo que no nos oye. Hola, Jesús, ¿estás por ahí? Pues no, parece que no nos oye. Tú me dices, Damaso, ¿quieres que empecemos y vemos si luego se puede conectar o les esperamos a que se pueda conectar? ¿No tienes un número celular para saber qué está pasando? Sí, sí. No, me parece que no lo tengo. Pensé que lo tenía en correo, pero no. Si gustas, podríamos iniciar. Sí, ¿No? ya vemos pues si se conecta sobre la marcha, porque ¿No? Muy bien, pues con tu permiso, Estefanía, me gustaría simplemente agradecer la organización de esta mesa dentro del contexto de diálogos en la voz de las y los expertos, un análisis y perspectivas o prospectivas del COVID-19. Ahora tenemos esta mesa que habla sobre perspectivas de desconfinamiento y recuperación económica en Norteamérica, que es muy pertinente a la luz de los acontecimientos que se están desarrollando precisamente en toda esta región. Norteamérica se entendería evidentemente Canadá, Estados Unidos, México, si bien esta mesa se concentraría más en el análisis de lo que es precisamente Estados Unidos. Y digo que es bastante pertinente porque siendo todavía la potencia mundial, tiene las cifras más elevadas que se han contabilizado en número de contagios, ¿no? Ya superan los 2 millones y tantos mil, y en cuanto a muertos también es una cifra bastante elevada, más de 100,000 y tantos muertos, y que evidentemente tiene comportamientos muy diversos en toda la Unión Americana. Tenemos toda esta parte del noreste norteamericano, precisamente donde inició básicamente la pandemia, y que ya tiene
una curva de esto, y sin embargo también en el sur y oeste de los Estados Unidos pareciera que apenas se está iniciando. Entonces, todas estas políticas para poder contener la difusión del COVID y al mismo tiempo estas políticas de abrir la economía norteamericana de nueva cuenta, encontramos puntos a veces de buena política pública y en otras ocasiones de muy mala política pública, y que pone a los Estados Unidos en la lupa mundial, no solo por el lugar que ocupa como una economía mundial, sino por supuesto sobre cómo está desarrollándose las políticas públicas para poder enfrentar esta situación. Y a lo cual se suman otras variables, que obviamente yo no voy a hablar del tema, tenemos a nuestros expertos, que es precisamente la muerte de George Floyd y todas estas muestras y callejeras, todas estas protestas que evidentemente van tomando otros elementos del racismo, de la violencia policial, y también tenemos, sin lugar a dudas, el año electoral, y todo esto, todas estas variables económicas, las variables sociales, la cuestión del racismo y el propio proceso electoral hacen que estas políticas para poder contener el coronavirus junto con las políticas de apertura económica y todos estos elementos que he mencionado, pues hacen un caso bastante particular precisamente en los Estados Unidos, ¿no? Y yo con esto simplemente quiero agradecer a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales el que nos acompañen, y vamos a dar inicio a la mesa. Estefanía, te cedo la palabra, la mesa es tuya. Muchas gracias, Estefanía. Pues muchas gracias a ti, Damaso, por la oportunidad para llevar a cabo esta mesa y por contemplar a la región de Norteamérica, que como bien mencionas, es muy importante en estos análisis sobre el mundo durante y después de la pandemia. Y bueno, antes de empezar directamente con las preguntas y respuestas, me gustaría presentar a nuestros ponentes, porque tenemos un panel, me parece que un panel de lujo. Primero tenemos a la doctora Yetsi Rosales. Ella es investigadora CONACYT, adscrita al Colegio de la Frontera Norte, el COLED, sede de Monterrey. Estudió sociología en la UNAM, luego hizo una maestría en ciencias de la salud en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y hizo un doctorado en ciencias sociales por el COLED. Y bueno, sus líneas de investigación principales son migración y sistemas de salud, con un énfasis en los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, en términos de su acceso y la utilización de los servicios de salud. Luego tenemos al doctor Luis Coronado. Él es director de la oficina Iniciativas México en el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, profesor adjunto del Departamento de Historia, todo esto en la Universidad de Arizona. También es vicepresidente del Comité Directivo de la Asociación de Ciudades Hermanas de Tucson, en México, y presidente de Fundación México, que es una organización sin fines de lucro para brindar apoyo a estudiantes mexicanos, mexicoamericanos y latinos en Estados Unidos. Bueno, él es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Historia por el Colegio de San Luis y doctor en Historia de Latinoamérica por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Finalmente, tenemos a Jesús Rivera Casas, que ha tenido unos problemas de conexión, pero esperamos que se pueda unir a la mesa. Él es politólogo por la UNAM y ahorita está haciendo su doctorado en la Universidad de Ottawa, donde también es asistente de enseñanza y de investigación. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana y del Centro de Estudios del Ejército y de la Fuerza Aérea. Sus líneas de investigación son juventudes, políticas públicas, gobernanza y gubernamentalidad. Y bueno, pues este es el panel que tenemos el día de hoy para hablar sobre el epicentro de la pandemia que se ha vuelto Norteamérica. Algo muy interesante es que Norteamérica tuvo tiempo para prepararse para la pandemia, desde que se empezó a conocer los primeros casos en Asia, en China, llegaron bastante tarde, con bastante retraso a América del Norte, y hubo tiempo para prepararse, para prevenir las condiciones sanitarias y económicas para hacerle frente a esta contingencia mundial. Ahora vamos a un balance de qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué tanto funcionaron estas estrategias. Y bueno, para eso me gustaría que empezara el doctor Luis Coronado, hablándonos un poco. Él está en Estados Unidos. Me gustaría que nos hablara cómo se vivió la pandemia, qué estrategias se siguieron y
cómo se hizo frente al confinamiento. Luis, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Antes que nada quiero agradecer a May por este espacio que creo que es muy importante para discutir en la voz de muchos expertos de nuestra región de Norteamérica, muchos de los asuntos que son importantes en las agendas de este lado del hemisferio. Y agradezco particularmente a la doctora Estefanía Cruz por la invitación tan atenta que me hizo para participar en este panel. Les agradezco mucho y es un honor para mí estar incluido en esta mesa de expertos. Y bueno, sin más, quisiera dividir mi participación en dos partes. La primera es, bueno, referirme a, como dice Estefanía, la primera respuesta que tuvimos por parte de los gobiernos de Estados Unidos, pero particularmente quiero centrarme en la respuesta que hubo regionalmente aquí en el estado de Arizona, que es el caso que yo más conozco. Y la segunda parte de mi participación, que no sé si alcance en este momento, pero tal vez la siguiente intervención, es la situación que tiene que ver con estas diversas políticas que se han establecido para el desconfinamiento. En un primer término, como bien lo decía la doctora Estefanía Cruz, pues la respuesta de Estados Unidos vino, digamos que tardándose en un sentido de precisamente estas medidas de las órdenes ejecutivas y todas las medidas que se toman para invitar a la gente y después restringirle ya el acceso a lugares públicos. Aquí en Arizona, bueno, en Estados Unidos, digamos que se empieza a tomar ya en una situación ya mucho más seria la pandemia, pues digamos que a principios de marzo, es ya una época, digamos, tardía, y vemos ya que en lugares como Nueva York, pues empiezan ya un despunte de los casos, de los contagios, y ya un desborde de los sistemas de salud, situaciones que ya están alcanzando personas en las salas de emergencia. Sin embargo, en Arizona, la primera orden para quedarse en casa la expide el gobernador Ducey el día 20 de marzo, perdón, el día 30 de marzo para tomar efecto el día 31 de marzo. Y esta orden de restricción sí tuvo obviamente varían las opiniones de acuerdo a las fuentes, pero en general existe un consenso de que existió una disminución de los contagios y de la proliferación del virus COVID-19 en las áreas, sobre todo en los condados de mayor población, que son el condado de Maricopa, donde está la capital del estado Phoenix, y el condado el condado de Pima, donde está establecida la Universidad de Arizona, que es la ciudad de Tucson. Sin embargo, esta orden de restricción viene a tener un fin en la fecha mayo 15, y esta orden, pues bueno, viene a darse basada en ciertas presiones, sobre todo de grupos empresariales y de personas de clase media alta que protestan en ciertas áreas de Phoenix, en ciertas áreas de algunas ciudades, demandando y exigiendo al gobernador que abra, digamos, el acceso a los negocios, que reabra la economía. Y bueno, en mi opinión, viene digamos, una reapertura muy preliminar, probablemente sin tomar las medidas necesarias, y se abren sobre todo lugares que ahora con las investigaciones pues se ha sabido que existe un alto riesgo de contagio, como son los gimnasios, como son las peluquerías, ¿no? Porque de hecho este movimiento social en ciertos sectores, sobre todo de izquierda, sectores más liberales, pues provocó también una reacción adversa, ¿no? En donde se decía que cómo era posible que las personas quisieran, restringieran su concepto de libertad a poder regresar a sus gimnasios o a la peluquería. Entonces, si me lo ¿perdón? permites, una pregunta sobre este punto que mencionas, me parece muy importante.
la confianza de los ciudadanos en las instrucciones gubernamentales para paliar la epidemia. Como vemos Perdón. en el particular de Estados Unidos, Ajá. el presidente Trump da algunos mensajes y los gobernadores dieron otros mensajes. ¿Cómo se vio en Arizona esa contradicción? ¿A quién se le creyó más? ¿Qué apoyo hubo? Sí, el estado de Arizona es un estado muy interesante en términos políticos porque si bien es un estado que se ha caracterizado por ser un estado republicano, en realidad dentro del estado existe una diversificación política muy interesante. Precisamente en el área donde está la ciudad de Tucson, la propia ciudad de Tucson es una ciudad demócrata. El año pasado tuvimos una elección en donde salió triunfadora la candidata demócrata, la alcaldesa, la primera alcaldesa mujer y latina, que es la licenciada Regina Romero. Y ella pues ha sido muy enfática en poner cierta distancia de ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, antes, un ejemplo, el uso de las máscaras, por ejemplo, ella expidió la orden para el uso de máscaras en lugares públicos antes que la expidió el gobernador Ducey. Entonces, en este sentido, creo que es muy, muy pertinente tu pregunta porque vemos cómo el liderazgo federal tiene eco dependiendo la postura que guardan los gobernadores. En el caso del gobernador Ducey, que es del Partido Republicano, pues él ha sido muy, ha dado cabida a la postura que ha mantenido el gobierno federal, en el caso del presidente Trump, y básicamente pues ha dejado, sobre todo ya en estas últimas semanas, le ha dejado la responsabilidad más a las ciudades de cómo regulan el acceso el acceso a ciertos lugares públicos o las órdenes de restricción domiciliaria que se han expedido. En ese sentido, como te digo, básicamente estamos viendo una respuesta por ciudad, por condado, por estado, que a veces se contradice con lo que está señalando el gobierno federal. En el caso del presidente Trump, él visitó Arizona más o menos esto fue en el mes de mayo. Él me parece que visitó Phoenix y visitó una de las plantas de una empresa, de una compañía global, de Honeywell, que aparte en ese acto público se estaba inaugurando, digamos que la línea de producción de las máscaras N95, y él, pues exprofeso, solicitó que no se usaran máscaras en el evento público, lo cual pues provocó una gran, digamos, controversia en la opinión pública, no solamente del Estado, sino de la nación. Y en el caso de los gobiernos locales, como te digo, pues se está alentando y las empresas alientan a que se use las máscaras. Cuando se abre la economía también se vuelve obligatorio para los negocios, sobre todo de servicios a los usuarios, que utilicen máscara, los restaurantes, ¿no? Las áreas que se abrieron. Pero aún así vimos un repunte de contagios en Arizona muy significativo después de la reapertura que se dio precisamente el 15 de mayo y que además antecedió a un fin de semana largo, que fue el fin de semana del Día del Trabajo, del Memorial Day, que fue el día conmemorativo de los caídos en las guerras. Y en este sentido vemos un repunte. Y también tiene mucho que ver con lo que nos dijo el doctor Morales. Se ha dado una serie de protestas por el asunto de George Floyd, que también ha alcanzado Arizona y que también ha alcanzado a los sectores universitarios al cual yo pertenezco. Universidad de Arizona y muchos de sus profesores y activistas pues han tenido un papel muy relevante en la conducción de ciertas protestas que se han dado en la ciudad de Phoenix, en la ciudad de Tucson, en la frontera, y que tienen que ver con este movimiento social que digamos que es una reacción también a los diferentes tipos de liderazgo y de falta de coordinación que vemos entre los niveles de gobierno.
Entonces, es triste, pero digamos, esta última semana lo que vimos fue una declaración del presidente Trump diciendo que todo aquel que usara máscara, pues básicamente era una postura política en contra de su campaña. Eso creo que está tomando ya situaciones que polarizan a la sociedad, no, más allá de la situación del clasismo, una situación también racial, pero ahora ya una situación también de postura científica y anticientífica. Entonces, es muy preocupante, aunque vemos este patrón repetido en varios presidentes de la región y del continente, ¿no? Obviamente el presidente de México también ha tenido una postura hasta cierto punto ambivalente, y no se diga el presidente de Brasil, que también tiene la misma postura, y vemos en los números de contagio una situación muy adversa. Una última pregunta antes de pasar a la intervención de Jetsi y también bailarlo, es hablar un poco del sistema de salud. Estados Unidos tiene problemas con el sistema de salud. Es uno de los países que más gasta del mundo en la promoción de la salud y sin embargo no hay un servicio totalmente eficiente y bueno, además es privado y muchas personas no tienen acceso al sistema de salud. ¿Cómo se ha visto el sistema de salud, al menos en el caso de Canadá? ¿Se ha visto desbordado? Hay un eco de lo que está pasando en otras partes del mundo, que no hay camas, que hay sobreocupación, que el personal de salud no tiene equipo para protegerse. ¿Qué es lo que has visto tú? Bueno, en el caso de Estados Unidos, como te digo, como que la respuesta ha sido regionalmente muy distinta. En el caso de la costa este, pues sí vimos que en las áreas de Nueva York, de Nueva Jersey, se rebasó el sistema de salud, se rebasó las camas de hospital, los ventiladores. Entonces, donde tenemos esta mortalidad que se dio en la primera ola, digamos, de grandes contagios que se dieron entre febrero, marzo y abril, que en este momento creo que los epicentros han estado variando. De hecho, tristemente, en el caso de Arizona, en el último mes, cuando se da la reapertura económica, viene un repunte que coloca a Arizona entre los, digamos, no con más contagiados, pero sí con más contagios por día. Eso es lo que ha venido a preocupar. Y respecto de la capacidad hospitalaria y los servicios de salud, efectivamente, como tú dices, tiene mucho que ver con los sistemas que tenga accesible la población en sus ciudades. En el caso de la ciudad de Tucson, los dos sistemas, digamos, más importantes de salud, uno está por la compañía Banner y que está dentro de la propia Universidad de Arizona, y el otro está en el Tucson Medical Center. Y lo que yo he estado viendo en algunas fuentes es que sí ha habido una saturación, sobre todo en las últimas 2 semanas. En realidad, muchas de las fuentes no han hecho énfasis en el asunto de la cobertura. Se ha tratado de darle acceso a todas las personas que tienen o representan algún síntoma, aunque se ha seguido la tendencia mundial en donde las personas que tengan algún síntoma o incluso que den positivo asintomático se confinen en su propio domicilio y pues sigan unas prescripciones brindadas por los médicos, incluso por telemedicina, o sea, ya por citas virtuales, pero en realidad el costo médico a nivel corporativo de las aseguradoras no se ha vislumbrado todavía, porque todavía, digamos que probablemente esta semana o la semana que viene alcanzaremos los picos de usuarios que estén saturando el sistema médico. No sé si... Y bueno, también existe la otra restricción, la restricción de la frontera, que empezó el 21 de marzo y donde los viajes no esenciales están prohibidos a México y de México para Estados Unidos en la región de Sonora y Arizona. Y eso también es preocupante porque muchos usuarios que no tienen acceso a servicio médico aquí en Estados Unidos, de esta región, que estamos cerca de la frontera, pues a veces recurren, incluso nacionales estadounidenses, recurren a los servicios médicos en Sonora. Entonces, en ese sentido, sí vemos también que
la coordinación con la gobernadora Pavlovich ha sido muy buena en términos de gobierno estatal. Sin embargo, las medidas y la saturación de hospitales en Sonora también están siendo preocupantes para la región. Gracias, Luis. Vamos a volver en una segunda participación contigo. Ahora me gustaría pasar con la doctora Yetsi Rosales, porque ella ha venido trabajando este tema de salud. Estimada Yetsi, la pandemia se ha ensañado con las poblaciones más vulnerables de Estados Unidos, con los latinos y con los afroamericanos. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación a esta mesa. Y bueno, sobre tu pregunta, efectivamente, pues todas las desigualdades socioeconómicas, históricas, ¿verdad?, que están presentes en Estados Unidos se ven ahora enfatizadas. Y uno de los, digamos que de las categorías que sobresale es esta desigualdad o este efecto diferenciado por grupo étnico. Y justamente, bueno, las comunidades latinas y las comunidades afro son las que más se han visto afectadas. Aunque, bueno, también como bien dijo Luis Coronado, esto varía también regionalmente. En el caso de los latinos, podemos ver este efecto potencializado justamente en las entidades donde se concentran, ¿no? En California, Texas, Nueva York, Illinois, etc. Entonces, efectivamente hay, digamos, en términos de salud, yo creo que esta pandemia vino a confirmar la rudeza que tiene la ley de migración y también los criterios tan selectivos que tiene, digamos, el sistema de salud de Estados Unidos, ¿verdad? Porque para todo hay criterios de elegibilidad y siempre, bueno, se van formando embudos y hasta descartar a la mayor población posible de la cobertura médica. Y bueno, dentro de los latinos justamente hay mucha población inmigrante, ¿verdad?, que a su vez no tiene documentos y es la población que más se ve vulnerada en esta, bueno, normalmente y sobre todo en esta situación de pandemia. Entonces, bueno, sé que es poco tiempo, pero me gustaría mostrarles unas diapositivas, apoyarme en ellas. Sí, adelante. Les voy a compartir, solo para hacer, digamos, una recapitulación de lo que ha pasado en términos de esta afectación que les digo, ¿no? Dice que inhabilitaste la función para compartir, Estefanía. No, bueno, es que yo no tengo yo no soy anfitriona, entonces. ¿Ya está listo? No, bueno, no importa. Bueno, me gustaría, como les digo, recapitular cuáles han sido las principales ideas que han surgido en los medios de comunicación y también en algunos grupos académicos en términos de este efecto diferenciado de la pandemia en población latina, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que a pesar de que ya estamos hablando de una etapa de desconfinamiento, en realidad los casos siguen surgiendo, ¿no? Por ejemplo, en Illinois, al inicio de junio, tienen cifras muy claras de cómo, desagregadas por grupo étnico, y tienen cifras muy claras de cómo la población latina es la que sigue siendo más afectada, ¿verdad?, en este desconfinamiento. Igual en el caso de California, hay estados, por ejemplo, donde la proporción de casos con COVID y casos de muerte superan, digamos, a la proporción que representa la población latina del total de esas entidades. Entonces, yo creo que sí, bueno, durante toda la pandemia han sido cifras muy preocupantes para esta población
y ahora pareciera que se está agravando, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? Porque como no han terminado los contagios, la población sigue saliendo, sigue exponiéndose, ¿no? Hay muchos determinantes en torno a este mayor contagio que también han sido ya mencionados en la academia, ¿no? Uno tiene que ver con las condiciones médicas preexistentes que pues han tenido históricamente, ¿no? la población latina, como diabetes, hipertensión, comorbilidades que aumentan el riesgo de contagio y estas enfermedades, digamos, si tienen un patrón genético, pero no constituye, digamos, el grueso de la explicación, ¿verdad? También tiene que ver justamente con el menor acceso a servicios de salud que esta población tiene y que no les permite enterarse a veces a tiempo de una enfermedad que tienen, ¿no? Entonces va avanzando, se va agravando y conlleva enfermedades más delicadas, ¿no? Y que requieren tratamientos más costosos. Sí, ya puedes compartir tu pantalla, Mindy. Oh, por ok. si quieres apoyarte en tus diapositivas. Gracias, Estefanía. Bueno, no sé, ¿me dicen si ya lo ven? Sí, vemos pero también vemos tu archivo. No importa, creo que es muy complicado. Está pidiendo información. Bueno, ya vemos tus diapositivas. Solo ponle pantalla completa, por favor. Esto es lo que les quería mostrar del caso de Illinois. Aquí pueden ver, está dividido en población asiática, blanca, negra y latino. Y es al 8 de junio. Es una progresión del 29 de abril al 8 de junio. Y pues claramente, ¿no? Se ven los latinos. El número de casos con COVID, 1860. Y en el caso de California, también aquí tenemos la comunidad latina en primer lugar, en la primera fila, con el número de casos, el número de muertes, el porcentaje y cómo el porcentaje supera, digamos, el 38.9% que representan los latinos en California. Y bueno, lo que les decía ahora, hay varios actores que explican esta desigualdad. Está el perfil epidemiológico, también digamos, es efecto de la política migratoria, sobre todo en las personas que tienen un estatus indocumentado y que no tienen acceso a servicios de salud, y en general sus condiciones de vida que pues se representan muchas veces por vivir en espacios de hacinamiento, ¿verdad? Vivir en multifamiliares, y sobre todo los empleos en donde se desempeñan y que han sido denominados como trabajos esenciales. Y aquí es donde empieza esta paradoja, ¿verdad? De lo esencial, el énfasis en la importancia que tiene la población latina en la economía estadounidense y al mismo tiempo su gran vulnerabilidad. Bueno, esta era una primera idea que quería compartir. Sí, Jessy, sobre una de las cuestiones más preocupantes es que también al ser indocumentados no tienen acceso a las ayudas que ha estado proveyendo los gobiernos locales y el gobierno federal para los indocumentados. Y bueno, lo que comentabas de esta paradoja de que son trabajadores esenciales y son necesarios para la economía estadounidense, son ciudadanos deseables y por tanto quedan excluidos de protecciones del sistema de salud. Un comentario sobre eso. Sí, efectivamente. La cobertura médica en Estados Unidos históricamente pues ha sido muy, muy excluyente, ¿no? Comenzando, bueno, desde digamos, el principio de carga pública que se encuentra en la ley de migración desde hace
décadas y décadas, y esta carga pública se ha venido reflejando justamente en las políticas, en los programas, ¿no? En la reforma de salud, y en el Obamacare podemos ver claramente cómo esta población indocumentada está totalmente, es inexistente, ¿verdad? No tiene ningún derecho a recibir subsidios federales. Sin embargo, como bien mencionas, en algunas entidades, sobre todo en aquellas que se han autodenominado santuario, hay iniciativas que no cubren a la totalidad de la población indocumentada, pero que sí representan paulatinamente un avance en este sentido. Por ejemplo, California, bueno, también tiene una larga tradición, ¿verdad?, de apertura hacia los migrantes, designa fondos estatales para esta cobertura, y durante la pandemia también, digamos, se vio reflejado este beneficio. En California, en Nueva York, pero este beneficio, digamos, no es nuevo, ya se venía dando a la población indocumentada. ¿Sí? Solamente se advirtió que todo tratamiento relacionado con COVID, más bien se informó, que todo tratamiento iba a costearse principalmente a través del Medicaid de emergencia. Es decir, la federación, digamos, autorizó que los estados manejaran la distribución y el uso de las pruebas de acuerdo a las necesidades locales, y algunos estados decidieron manejar esto como una emergencia. Entonces lo metieron en Medicaid de emergencia y la gente, digamos, pudo tener acceso. Hacen una pregunta bastante interesante, no sé si la quieres contestar en la segunda intervención, es sobre las pruebas de COVID. Obviamente ustedes ni siquiera tienen acceso a realizarse la prueba para ver si, si son portadores de virus, y eso ha provocado también ya muchísimos brotes en empacadoras y en algunas plantas. ¿Cuál es la impresión? Bueno, te escuché un poco entrecortada. No sé si entendí bien sobre ir a hacerse pruebas de COVID resultó en un mayor contagio, ¿dices? No, que los inmigrantes no tienen acceso a la prueba de COVID. Ajá. Y entonces a veces no saben que son portadores y esto hace que haya brotes en algunas plantas. Ok. Bueno, creo que este es un asunto mucho más local, digamos. Yo desafortunadamente no estoy en Estados Unidos para ver cómo se ha manejado esto. Estaba ya justo antes de que empezara la pandemia y pues no he podido regresar, no sé hasta cuándo voy a poder ir. Pero sí, efectivamente, esto que mencionas, Estefanía, pues es algo que se está dando en todas partes, ¿verdad? El no saber si estás enfermo y el no tener las precauciones debidas, sí te convierten obviamente en un vector, sobre todo cuando te estás desempeñando, como en el caso de muchos latinos indocumentados, en el sector servicios, ¿verdad? Digo, aunque muchos empleos en restaurantes cerraron, por ejemplo, ellos también se desempeñan en el procesamiento de alimentos, en el área biomédica. Hay también mucha población latina, tanto con documentos como indocumentada, que está trabajando en el sector salud, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante porque Estados Unidos también tiene, desde hace muchos años, escasez de médicos y enfermeras. Entonces, durante muchos años se ha cubierto con personal de Filipinas, que han sido entrenados específicamente para trabajar en Estados Unidos, pero, digamos, en los últimos 20, 30 años también la población latina ha sido muy valorada en Estados Unidos por la afinidad cultural, ¿verdad?, con los inmigrantes, para brindar un mejor servicio. Entonces, en esta época de pandemia, los latinos, los médicos, enfermeras, también han jugado un papel muy importante y están en constante riesgo de enfermarse. Sí, gracias, Yatsi.
Hablando precisamente de eso, yo creo que contrasta muchísimo con el caso de Canadá, Jesús. Por ahí hay un rumor de que Canadá va a ofrecerles, pues sí, una oportunidad, un camino de legalización para los trabajadores, bueno, de ciudadanía para los trabajadores permanentes agrícolas. Pero en general me gustaría que habláramos del canadiense. ¿Cuál es tu impresión de estar ahí? ¿Cómo llegó la pandemia? ¿Cómo se ha vivido el confinamiento en Canadá? A ver, creo que todavía no lo tengo. Ahí está bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la invitación y sobre todo a la doctora Estefanía Cruz, que está liderando espectacularmente la reunión que tenemos hoy, este conversatorio. Bueno, yo quisiera iniciar dando rápidamente algunos rasgos distintivos del sistema político social canadiense, porque eso nos va a permitir entender mejor cómo reaccionó Canadá ante la emergencia del COVID y cómo diferencia con esto problemático. Bueno, Canadá es, como ustedes saben, una monarquía parlamentaria. La figura de la reina está representada por la gobernadora general y tenemos dos grandes partidos que han manejado el gobierno en el último siglo, que es el Partido Liberal y el Partido Conservador. Actualmente gobierna el Partido Liberal con el primer ministro Trudeau, y eso ha permitido que sea un sistema político estable, es decir, que la definición de políticas públicas, sobre todo para emergencias como estas, sean fácilmente manejables y obtenibles en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, sobre todo. Ahora, otro rasgo distintivo de Canadá es que contiene una población multicultural y otra descendiente de los franceses. Esta última está concentrada en la provincia de Quebec y además hay una gran migración que trae gente de distintas partes del mundo. Esencialmente hay una gran población asiática y de Medio Oriente. Hoy creo que perdimos la conexión. Tienes apagado el micrófono, Jesús. Y mucho de lo que estamos viendo es también producto de estas migraciones que han venido hacia Canadá. Ahora, ¿cómo fue que vivió Canadá la situación de la llegada de la pandemia? ¿Cómo fue que se vivió en Canadá la llegada de la situación de la pandemia? Para hablar de esto, me gustaría dividir en tres momentos fundamentales cómo recibieron la problemática. La primera es que el 9 de marzo se hizo pública la primera muerte por COVID en Canadá y para el 16 de marzo se empezaron a reportar 300 casos. Bueno, el 11 de marzo, cuando la OMS declara la pandemia, en conferencia de prensa, el ministro Trudeau dijo que el gobierno se encontraba preparado para enfrentar el caso y se realizó una inversión de $500 millones en inversión para enfrentar, sobre todo desde la Universidad de Alberta, las investigaciones que llevaran a una mejor atención de lo que estaba sucediendo. Ahora, el 20 de marzo se tomó se hizo público el inicio de la cuarentena y se anunció el cierre de las fronteras para quienes no son ciudadanos canadienses y bueno, pues el inicio de las reacciones en términos médicos inició con una gran difusión sobre cómo debía de atender la ciudadanía los primeros síntomas de la pandemia.
Me parece que es muy cercano el método en el que empezaron a atender el problema de la cuarentena a partir de instalar un número telefónico en el cual los ciudadanos tenían que llamar y describir los síntomas para iniciar un seguimiento. Es decir, se estableció un protocolo muy similar al mexicano, uno tenía que se ponían en contacto con uno y entonces venían a atender personalmente al paciente en su hogar. Ahora, ¿cómo es que se llevó a cabo la reacción de la sociedad canadiense? A mí me parece que en un inicio fue con un gran escepticismo por la falta de información. Se pensó que la cuarentena sería un asunto de unas cuantas semanas y que se limitaba a solo reducir las actividades de alta concentración. Sin embargo, fue muy sorpresivo que para el 10 de abril el gobierno canadiense pues ya tomaba medidas más extremas. Por ejemplo, había permitido que la provincia de Quebec y Ontario suspendieran su comunicación y que la provincia de Quebec, por ejemplo, emitiera una política en la cual se hacía o se impedía la reunión de más de 3 personas en el espacio público. Entonces, esas fueron más o menos las primeras reacciones que tuvo la sociedad canadiense en cuanto al coronavirus. Yo quería continuar en esta primera participación también sobre cómo el gobierno empieza a identificar la problemática del impacto económico. ¿Prosigo o me espero al siguiente bloque? No, sigue, sigue. Bueno, me parece a mí que es en abril cuando el gobierno empieza a señalar que hay una gran problemática económica. Señala que en marzo, perdón, se perdió más de 1 millón de empleos, lo que contrastó con el mes de enero de 2009, cuando se perdieron 125,000 empleos en la crisis financiera de 2009. Entonces, estamos hablando de un efecto devastador en la economía canadiense al perderse 1 millón de empleos. Por ejemplo, la tasa de desempleo que pasa del mes de febrero de 5.7 pasa a 7.8 en marzo. Entonces, me parece que eso obliga o la sociedad le demanda al gobierno canadiense una serie de medidas paliativas para enfrentar la situación de la economía, pero sobre todo la situación de los trabajadores canadienses. Hay que recordar que Canadá es un estado social y la sociedad canadiense ha vivido la mayor parte del siglo XX con una serie de ayudas, de transferencias monetarias que les permiten redistribuir. Gracias a eso que el gobierno canadiense lanza los primeros programas de apoyo a la ciudadanía que buscan referencias netas. Y el más ambicioso del gobierno canadiense es la ayuda de emergencia para quienes pierden el empleo. Y este programa consiste en dar con $2,000 mensuales durante 4 meses o bastante, lo que voy a decir en relación a lo que ya comentaron mis colegas del caso estadounidense. Me parece una visión muy progresista del gobierno canadiense que ellos deciden, y que se liga a la pregunta que también haces sobre la residencia a los migrantes, a los trabajadores migrantes mexicanos. Este programa ambicioso de los $2,000, el gobierno canadiense lo otorga de forma universal, es decir, sin importar si la persona que lo necesita es ciudadano canadiense, si es residente permanente o si es residente temporal que esté trabajando o estudiando. Y evidentemente los turistas pues no entraban en esta modalidad, pero no era necesario ser un ciudadano o un residente permanente. Bastaba con que una persona hubiera vivido en Canadá más de 1 año y hubiera trabajado y hubiera aportado o declarado impuestos en el año anterior, que esto también me pareció una medida que logra coordinar la entrega de los apoyos económicos. Toda la base de contribuyentes es
que recibe la ayuda de este gran programa. Y luego va a impulsar otros programas que Estamos perdiendo la comunicación, me parece. y es a las familias de escasos recursos y de manera automática, si quieren tener una solicitud de manera la ayuda. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿La ayuda? Ahí. Y entonces reciben la ayuda a estas familias. Otro de los programas es, evidentemente, sabemos que Canadá. Uy, perdimos la comunicación. Bueno, pues hablando sobre las perspectivas de recuperación económica, Luis, a mí me gustaría que habláramos sobre cómo coinciden estos contextos en Estados Unidos, de una crisis económica que ya había empezado con una cuestión de la pandemia que obliga a cerrar la economía y sobre todo con la cuestión de que vienen elecciones este año en Estados Unidos. ¿Qué podemos prever en el futuro cercano sobre estas tres coyunturas, estimado Luis? Sí, muchas gracias, Estefanía. Bueno, siguiendo un poquito lo que los compañeros han dicho, los impactos económicos en Estados Unidos también se dan de una manera muy regional. Ha habido industrias particularmente golpeadas. Por ejemplo, la industria alimenticia y la industria del ensamble de ciertas áreas como la automotriz ha tenido impactos significativos y empezamos, por ejemplo, a ver algunas interrupciones en las cadenas de distribución de ciertos productos. En el caso particular de la región de Arizona y Sonora, vemos un impacto económico muy evidente. Arizona tiene una dependencia económica muy fuerte con México. México es el primer, digamos, comprador de Arizona y en el caso de la industria, no solamente el turismo, pero también la industria de la compra a tiendas de productos, lo que le llaman el retail store, que son productos como son bienes, muebles, ropa, estas cuestiones de distribución que abundan todavía en la frontera, más allá de las compras en línea que habían sido no todavía tan estables en el estado y que todavía había mexicanos, sobre todo el estado de Sonora, que contribuían con millones a la economía local, ha tenido un alto impacto en las comunidades fronterizas de Arizona. Por darte un dato, la industria, por ejemplo, del turismo en Tucson, la ocupación hotelera en el mes de mayo bajó hasta el 32%, que es una cifra pues crítica. Ha puesto en la bancarrota a muchos proveedores de servicios hoteleros y de servicios a los usuarios, ¿no? Como los restaurantes. También en el área de Scottsdale, que es una de las áreas conurbadas de mayor atracción turística en la área metropolitana de la capital, Phoenix, tuvo un 22% solamente de ocupación hotelera en mayo. Todavía no tenemos acceso a los datos de junio, pero ha disminuido todavía más precisamente por la situación del riesgo que la gente está teniendo y que aunque se han levantado las órdenes de estarse en casa, en realidad sí ha golpeado muchísimo a la economía del Estado. En el caso, por ejemplo, de lo que mencionaba el doctor Damaso Morales respecto de las protestas respecto de la muerte de George Floyd, eso también impactó mucho, puesto que precisamente cuando se dio el pico de las protestas hace alrededor de 3, 4 semanas, vino una orden ejecutiva de toque de queda expedida
cual también vino a pues de personas en las ciudades del estado, en donde si bien hubo alcaldes, como alcaldesa Romero, que estableció que básicamente la coerción, el law enforcement de este corte, de este toque de queda se iba a enfocar básicamente en las actividades criminales y que personas que estuvieran trabajando o trasladándose a algún hospital a situaciones esenciales no iban a tener ningún problema por andar en la calle después de las 8 de la noche. Eso evidentemente ha venido a alterar las horas de operación de las tiendas más importantes. En el caso del contexto, poniendo esto en el contexto americano, se está focalizando de una manera muy, muy diversa. Obviamente, lo preocupante es que grupos políticos estén haciendo, estén tomando partido de esta situación. Evidentemente, la ayuda económica que proporcionó el gobierno federal a los ciudadanos como una forma de aliviar la dura situación del desempleo que se incrementó en varios puntos porcentuales en estos últimos 3 meses, ha venido también a polarizar un poquito la situación, ¿no? Este cheque que manda el gobierno federal a los votantes, obviamente fue recibido de diferente manera por ciertos sectores. El hecho de que viniera firmado personalmente, bueno, obviamente en firma electrónica por el presidente Trump, obviamente tuvo reacciones positivas entre sus seguidores, pero tuvo reacciones negativas entre los seguidores demócratas que argumentaban el hecho de que pues no se estaba dando el dinero personal del presidente, sino que era el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos, el que se está distribuyendo precisamente para aliviar y para menguar un poquito la situación del desempleo en que han caído muchísimas personas. Ha habido repuntes en industrias estratégicas. Obviamente la industria de la comunicación en línea por Internet ha tenido una enorme ganancia en estos últimos 3 meses. Hemos visto que las acciones, por ejemplo, de la compañía que estamos usando hoy, de Zoom, han subido por arriba, por ejemplo, en una comparativa con las 7, tienen ahorita más, valen más las acciones de Zoom que las de las 7 compañías de aerolíneas más importantes del mundo. Entonces, es decir, como en toda crisis económica, hay grandes perdedores, pero hay también, se pueden identificar perfectamente sectores que están aprovechando la crisis económica pues para concentrar ciertas áreas. Ha habido áreas, sobre todo la industria del envío de bienes a distancia, como todos estos servicios de compra y de venta por Internet, ha subido. De hecho, ha habido muchas de las personas que ya incluso antes de la crisis estaban sufriendo ya la desaceleración económica, tenían que tener un segundo trabajo. La compañía Amazon está y sigue contratando personas con vehículos para que se dediquen a repartir la sobredemanda de bienes que se compran en línea. Lo mismo empresas grandes como el grupo Walmart y el grupo de Sam's y Costco tienen ya ahora envíos a domicilio, lo cual también ha venido a suplir hasta cierto punto la disminución de ingresos que se ha visto en ciertos sectores de la población, sobre todo sectores vulnerables. Y en el caso de los trabajadores mexicanos, pues vemos que ha habido también en los últimos 2 meses diferentes posturas, sobre todo para alentar a la invitación a connacionales a que vengan a trabajar, sobre todo porque durante los primeros meses, con el número de contagios que hubo, sobre todo en las empresas que producían carne y en las empresas de producción de alimentos, en las áreas rurales y la cosecha de ciertos productos, sí hubo una disminución en la cadena de distribución, pero no solamente en la de distribución, sino en la cadena de producción, porque vimos precisamente un alto índice de contagios en estos trabajadores, a lo cual ha respondido el gobierno federal con cierta laxitud, sobre todo en la tramitación de visas de trabajo para los sectores agrícolas y sectores pecuarios.
Entonces, no sé si... Dos preguntas, Luis. La primera es, ¿qué tanto está afectando el sistema fronterizo el cierre de la frontera? ¿Crees que se va a abrir pronto, se va a lograr este cierre para la economía local? Y la segunda es sobre las elecciones. En caso de que no se cumpla un objetivo de brotes y que pues obviamente la vacuna todavía le falta un tiempo, ¿crees que se hagan las elecciones vía correo? ¿Cuál es la impresión de esto, al menos ahí en el estado de Arizona? Fíjate que se me cortó bastante la pregunta, únicamente escuché la última parte. ¿Me la A podrías ver, la repetir? primera era sobre la situación de la frontera, qué tanto está afectando el cierre de esa región transfronteriza que depende de los estados mexicanos y los estados de Estados Unidos entre sí. ¿Se prolongará este cierre de la frontera? Y la segunda cuestión es sobre si tú crees que en caso de que no haya un tratamiento efectivo y no haya una vacuna en los Estados Unidos, la elección sea En el caso de que no haya una vacuna, perdón. una vacuna o un tratamiento efectivo, se habla por correo. Bueno, la votación por correo ya existe, es de uso bastante común en las elecciones norteamericanas, entonces, pues Pero para lo que se todos me ve, refiero. así es, lo que se ve en el futuro cercano es que evidentemente, eh, aunque existen mediciones muy precisas para saber qué población vota temprano, digamos, vota antes de que el acceso a casillas físicas, yo veo un incremento en el voto por correo, en las elecciones, sobre todo locales que vienen ya en meses siguientes, y las elecciones federales. Entonces, yo creo que sí es evidente que va a haber un incremento de votos a distancia, lo cual obviamente va, por un lado, a facilitar el conteo de los votos y la perspectiva de los candidatos que sean exitosos. Pero respecto de la segunda pregunta que tú me hacías de la cuestión de la vacuna, ¿qué me decías? Perdón. No escuché bien la pregunta sobre la vacuna. No, te preguntaba sobre la frontera, el cierre de la Sobre la frontera. frontera, perdón. Sí, bueno, pues la frontera, como se los estaba comentando en mi intervención anterior, tenemos datos, por ejemplo, de las cámaras de comercio de las comunidades fronterizas de Douglas, de Nogales. Están viendo si consideramos que el 40% de la economía local y de los ingresos locales de estas comunidades provienen de la relación que tienen con su comunidad fronteriza mexicana, y al tener esta restricción fronteriza ha subido muchísimo estas pérdidas. Un cálculo de estas organizaciones del año 2016 decía que alrededor de 95 millones de dólares se gastaban por los usuarios que cruzaban la frontera por día desde México. Si vemos que ha habido una reducción casi al 80-70% de estos ingresos, nos damos cuenta que muchas de las empresas y sobre todo de las tiendas locales, negocios locales, están al margen, al borde de la quiebra, precisamente por la crisis y por la restricción fronteriza que ha venido a imponerse, como les decía, desde el 21 de marzo, y que ha venido renovándose esta restricción hasta el día de hoy. La coordinación, sobre todo con el estado de Sonora, ha permitido que se mantengan las líneas de distribución, sobre todo de hortalizas y de producción agrícola, que entra por el puerto ferroviario de Nogales. Sin embargo, todo lo demás, excluida también la energía, que hay algunos acuerdos ahí, todo lo demás está restringido, lo cual ha venido a poner en una situación de bastante crisis económica a los dos estados, al estado de Sonora y Arizona. Y quiero recalcar que
los estados de Arizona y de Sonora son muy simbióticos y de hecho ellos aceptan eso. Es un caso muy curioso que no se ve en otros estados fronterizos de México y Estados Unidos. No vemos una relación así de operativa entre México y, perdón, entre Texas y Tamaulipas, o entre Texas y Nuevo León, o entre Coahuila, ¿no? Y California y Baja California, sino que aquí en Sonora existe incluso esta asociación llamada la Comisión Sonora Arizona. Es una comisión que opera a partir de comités que trabajan periódicamente y que tienen reuniones de sus líderes, tanto empresariales, académicos, sociales, turísticos, ¿no? Tienen cada 4 meses hay convenciones y eso ayuda mucho a la fluidez de la comunicación. Entonces vemos una alineación entre las políticas del gobernador, una coordinación entre las políticas del gobernador Ducey y la gobernadora Pavlovich, lo cual yo considero que ha sido positivo, por lo menos en términos de la diseminación de los contagios del virus a través de la frontera. Sin embargo, localmente se han atendido muy diferentes las cosas. En el caso de la capital de Sonora, Hermosillo, tengo entendido que tienen medidas pues muy restrictivas en términos de desplazamiento de personas en la ciudad de Hermosillo. Me parece que restringen a 2 personas por vehículo que puede estar circulando en las calles de la capital de Sonora y han tenido también órdenes de toque de queda en ciertos municipios. Entonces eso, por un lado, se ve en la economía también, pero creo que ha habido control un poco de los contagios, aunque evidentemente en las últimas 3 semanas hemos visto un incremento en todos los estados de la República Mexicana y aquí en Arizona particularmente también ha habido un incremento sustancial. Gracias, Luis. Jetsi, tus comentarios sobre qué va a pasar con el sistema de salud y a los niños. No te escuché bien, Estefanía. Te corta mucho. La señal, disculpa. Te preguntaba que qué va a pasar después de la pandemia con el acceso de salud el acceso a salud de los migrantes. ¿Se van a ampliar las brechas? Bueno, teniendo en cuenta pues, los antecedentes, ¿verdad?, de cobertura médica en Estados Unidos, yo realmente no observo ningún indicio de que la cobertura médica, digamos, tenga un enfoque más inclusivo, porque realmente esta coyuntura ha sido una crisis humanitaria también, y no por eso, digamos, se ablandaron las políticas, ¿no? O sea, hubo algunas iniciativas locales, como les comentaba, sobre todo en ciudades santuario, ¿verdad? Se anunció que, por ejemplo, a nivel federal, la Oficina de Inmigración y Aduanas informó que recurrir a servicios de salud por motivos de COVID no iba a representar ninguna evaluación futura de carga pública, digamos, es como que un intento coyuntural, ¿verdad? Para que la gente acceda en mayor medida a los servicios de salud. Sin embargo, no se ve una iniciativa clara, la verdad, sobre todo con la población indocumentada. En el futuro cercano y a mediano largo plazo no veo que haya voluntad política, ¿verdad?, para ampliar la aseguranza. En California apenas el año pasado, a finales del año pasado, y empezó a funcionar este año la extensión de cobertura para jóvenes adultos, que es de los 19 a los 26 años, pero aún así hay criterios de elegibilidad con base en el ingreso económico. O sea, para casi todos los criterios de elegibilidad. Entonces, la única opción que hasta ahora existe y que creo que será la única que sigue existiendo para la población sin cobertura médica
son pues toda esta red de centros comunitarios que atienden independientemente del estatus migratorio, pero que no ofrecen medicina especializada, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan los problemas. Otra cuestión aquí que me gustaría mencionar que tiene que ver con la cobertura es que a pesar de los mínimos, de las iniciativas mínimas que se han implementado durante la pandemia para acercar a la población a los servicios de salud, en la población latina, específicamente indocumentada, estos esfuerzos muchas veces en algunas ciudades, condados, han sido en vano, digamos, o no han surtido el efecto esperado, porque el AI sigue desarrollando sus actividades, ¿verdad? Siguen arrestando indocumentados y esto pues es también una vieja historia, un factor más que inhibe la utilización de servicios de salud. Bueno, y además tienen a los migrantes en espera con la pausa en las visas, que está dado también. Sí, exactamente, también pues la población que está solicitando asilo también en Estados Unidos, pues sí, prácticamente todo está detenido. Me parece que, bueno, las únicas visas que siguen, que no tuvieron ningún, digamos que no se frenaron, fueron la visa H2B para trabajadores agrícolas, ¿verdad? Porque es un trabajo esencial que no podía frenarse. Y bueno, también habría que ver cuál es el acceso a la cobertura médica que tienen estos trabajadores, ¿verdad? Que también hay problemas ahí de cobertura médica. Bueno, pasamos con Jesús, sus perspectivas de está hablando de los programas. Otra vez se entrecortó mucho. Ay, perdón. Es que Jesús, ¿estás por ahí? Creo que no. Sí, Jesús. aquí te escucho. Ah, okay. Adelante, Jesús. Sí, te escucho. ¿No? Sí. Sí, adelante, Jesús. Es que creo que no escuché tu pregunta, Estefanía. Te comentaba que cuáles son las perspectivas para Canadá sobre el desconfinamiento y la recuperación económica. Sí, Creo que te no. escucho. ¿Me escuchas? Ahí te escuchamos bien. ¿Me podrías repetir tu pregunta, por favor? Sí, tus comentarios sobre qué va Bueno, yo considero, si alcancé a escuchar bien la pregunta, y por el poco tiempo que queda, que las perspectivas de desconfinamiento para Canadá son muy interesantes por tres motivos fundamentales. Recordemos, como decían mis colegas, que venimos de una crisis del año pasado en el cual la mayor parte de las economías tuvieron un problema de desaceleración y Canadá se va a enfrentar a reactivar su economía en el contexto de una intervención estatal que a mí me parece desde el punto de vista económico muy caído a bien, a partir del cual los estados en todos los países van a tener una intervención muy importante. Entonces, a mí me parece, repito, por las cualidades de Canadá de ser un estado social,
se va a implementar una política económica basada en incentivar el consumo para mantener la producción y a las empresas. Eso es una política que va a ser mucho mayor que aquella que intenta apoyar, por ejemplo, que también ha impulsado el gobierno canadiense, de absorber el 70% del gasto del salario de algunos trabajadores en ciertas empresas que lo requieren. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto, me parece que también vamos a ver transitar a la productividad virtual. Muchas de las empresas aquí en Canadá, es decir, la forma en la que las empresas van a enfrentar el costo de la crisis va a ser disminuyendo los costos de producción, y esto va a dar lugar a un cambio social en el cual los trabajadores absorban parte del costo de producción a partir del trabajo en casa. Entonces, eso va a tener que ser regulado por nuevas políticas que tendrá que trabajar este año o el siguiente el gobierno canadiense. Y finalmente, me parece que el gran debate va a ser cuánto Estado va a necesitar Canadá ahora en términos de incentivar el consumo y el empleo. Entonces, creo, y digo para no extenderme mucho por el tiempo, que esos son los temas más importantes del desconfinamiento. Y uno adicional, antes de que se me olvide, es que Canadá enfrenta una de las tasas de depresión y suicidio más grandes del mundo. Canadá tiene una tasa de suicidio del 18 por cada 100,000, mientras la media mundial es de 9. Entonces, estamos hablando de un país que tiene serios problemas de salud mental, y el confinamiento va a arrojar una tasa mucho mayor, porque además Canadá tiene un fenómeno que es la depresión estacional, en la cual la mayor parte de los canadienses, por la falta de luz solar, padecen de este síndrome. Y nosotros, cuando entramos en la cuarentena, veníamos saliendo precisamente de un largo invierno que dura aproximadamente 6 meses para entrar en un invierno artificial, por decirlo así, o una hibernación que ha durado 3 meses. Entonces, estamos hablando de un confinamiento de aproximadamente 9 meses para la sociedad canadiense, que la vamos a ver, o que vamos a ver el resultado en los próximos meses. Entonces, me parece que esos son los temas importantes del desconfinamiento para Canadá. Pues excelente. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, entonces pues no me queda más que agradecerles su participación. Salieron muchos temas interesantes, y bueno, le paso la palabra a Damaso, presidente de AMEI, para que haga el cierre de la mesa. Muchas gracias, Estefanía. Sí, tuvimos algunas cuestiones con el sonido, pero bastante bien. Yo quiero agradecerte a ti, Estefanía, por haber organizado esta mesa. Por supuesto, también a nuestros ponentes. Jetsi, excelente todo lo que comentabas acerca de lo que es los problemas del acceso al sistema de salud en Norteamérica. Se tuvo todo un debate sobre el Obamacare, y sin lugar a dudas, ahora la población que podríamos denominar como vulnerable, efectivamente es la más afectada, y no queda claro qué va a pasar con esta población a futuro respecto a su propia salud, y después su inserción otra vez eficiente en los mercados laborales, ¿no? En este contexto también de racismo y de creciente violencia que parece que se está dando. Por supuesto, Luis, increíble también tu participación. Me encantó todos estos comentarios que hacías regionales de cómo la pandemia en Estados Unidos, un poco mirando el mapa de los Estados Unidos, pues es un país muy grande, es un país enorme, y efectivamente la pandemia no se comporta igual. Y estos juegos entre la política federal y las políticas estatales, o incluso a niveles más pequeños, son muy interesantes. Pareciera, cuando miramos las gráficas en los Estados Unidos, más allá de las gráficas global, sino las gráficas regionales, pareciera que estamos hablando de países diferentes. En algunas partes va ya abajo, en otras pareciera que está aplanando, y en otras pues pareciera que se está incrementando apenas, y que estuvieran al inicio de la pandemia. Y esto obviamente nos hace un mosaico muy interesante sobre políticas públicas, y también sobre cómo los estados y el ciudadano en una población norteamericana que tiende mucho a moverse por todo el territorio norteamericano, cómo se va a dar, ¿no? Y Jesús, esta visión sobre Canadá precisamente, ¿no?
este régimen democrático sólido en el que sus ciudadanos tienen confianza, pero también efectivamente cómo en las distintas regiones y también las poblaciones también vulnerables, también en Canadá, sin lugar a dudas, cómo ven esto. Y los que ya no tuvimos oportunidad, ¿no? Cómo se da esta interacción con los Estados Unidos también en el espacio fronterizo, ¿no? Si hay impactos también por ahí. Pero bueno, hay muchos temas, sin lugar a dudas, que quedan ahí en el tintero. Yo les agradezco a todos ustedes, a Estefanía, por supuesto, y nos estamos viendo aquí. A mí no me queda más que invitarlos a la siguiente mesa, que va a tener lugar el siguiente miércoles 1 de julio, que con el tema Los caminos hacia la transición socioecológica van a estar presentes el doctor Juan Antonio Leclerc de la Universidad de las Américas, Gabriela de la Mora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Jacobo Ramírez de la Copenhagen Business School y va a estar moderando también Fausto Quintana. Pues nosotros los esperaríamos con mucho gusto en esa sesión. Y si no hay nada más que agregar, Estefanía, pues nos estaríamos despidiendo. No, pues solamente agradecerles nuevamente su participación a todos y la oportunidad. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un Muchísimas abrazo. gracias. Buen día. Gracias. Buenos días.